Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video hablaremos sobre lectura de archivos TXT y CSV. Estaremos utilizando OpenRosette, Bulk Insert, XPCND Shell, Parsename y String Split. Acá tenemos dos selects que utilizan OpenRosette. El primer select de arriba llama un archivo de texto y el segundo select de abajo llama un CSV. Los archivos se encuentran ubicados a la derecha, como pueden ver, dentro de la ruta correspondiente. Vamos a ejecutarlos juntos y ver el resultado de cada uno. Bien, si nos acercamos a los resultados, podemos ver las informaciones con mejor detalle. El primer select devuelve la información del archivo, que este contiene from text y una línea de texto. El segundo, del CSV, devuelve from CSV y una información parecida al archivo de texto. Vamos a verificar eso mirando los archivos físicamente. Aquí está sample text. Y como pueden ver, contiene la misma información que devolvió el query. Y aquí está sample CSV y devuelve la misma información. Estos resultados que ven acá, específicamente en este recuadro, no están almacenados en la base de datos, sino que se lee directamente del archivo. Vamos a hacer otra prueba leyendo un archivo con más información. Por ejemplo, vamos a leer este archivo que se llama myText, que tiene varias columnas y varias filas. Y también vamos a leer este archivo que se llama SQLExport.csv, que contiene 1000 registros exportados de una tabla. Vamos a empezar con myText. Colocamos acá. Y luego vamos a colocar SQLExport.csv. Y vamos a ejecutar myText. Si ejecutamos myText, vemos que regresa una sola fila de información, pero regresa todas las informaciones juntas. Si ejecutamos SQLExport.csv, sucede exactamente lo mismo. Una sola fila con toda la información dentro del archivo. Si queremos recibir la información como si fuera una tabla, con varias filas, columnas, debemos de utilizar un archivo de formato. Voy a proceder a mostrarles cómo generamos un archivo de formato para nuestras informaciones. Hay dos formas de crear un archivo de formato. La primera es haciéndolo manual y la segunda es utilizando la aplicación conocida como BCP. En este caso, voy a hacerlo con BCP para evitar cualquier fallo de sintaxis. Lo primero que hacemos es ir y ver la estructura de mytext.txt. Si se fijan, vamos a crear una tabla con la misma estructura. Esta estructura tiene ID, first name, last name, age y country. Igual lo tiene la tabla que vamos a crear. La tabla la vamos a colocar en una base de datos que se llama corporate data underscore is1 bajo el esquema DBO y se va a llamar mytext también. Procedemos a crearla y está creada. Vamos a hacer lo mismo con la estructura de SQL export.csv. ¿Okay? Vamos a crear una tabla con la misma estructura y se va a llamar SQL export. Bien, minimizamos acá. Una vez creada, en la ventana del command prompt que tenemos acá a la derecha, vamos a ejecutar el comando bcp, ya que bcp es una aplicación de consola. Se escribe bcp seguido de lo que se conoce en inglés como Fully Qualified Object Name, es decir, base de datos, esquema y nombre del objeto, en este caso, myText. Luego se le pasan los parámetros junto con la ruta y el nombre donde queremos crear nuestro archivo de formato, seguido de "-n" para que mantenga formato nativo, "-s" se especifica el nombre del servidor, en este caso tiene un punto porque estoy localmente conectado a él, y "-t" porque es un Trusted Connection. En caso de que necesite credenciales, debe de proveerlas utilizando "-u" en mayúscula, seguido del nombre del usuario, y "-p" seguido del password de ese usuario. Vamos a copiar y a pegar.
Bien, tan pronto ejecuto esto, se crea un archivo de formato. O ven acá. Vamos a crear el archivo de formato correspondiente al SQL Export. Y aquí queda creado mi archivo de formato. Vamos a hacer algo que es adicional a este proceso. Esos archivos hay que cambiarles el formato. La razón es que los archivos mytext.txt y SQLexport.csv son archivos que están en UTF-8. Fíjense acá. Vamos a hacer un acercamiento. Acá Notepad++ me indica que están en UTF-8. Lo mismo sucede con mytext. Si me acerco más, acá me lo indica. Bien, ¿qué sucede? Hay que hacerle unos cambios en la configuración. Hay 3 cambios que hay que hacerle. Hay unas columnas que hay que cambiarla de SQL Car a SQL Car. Hay un prefijo que hay que cambiarlo de 2 a 0. Y adicionalmente, ya esto hay que hacerlo de por sí. Hay que colocarle las comas para separación. Colocamos comas porque son separados por comas. Si fueran otro tipo de caracteres como pipes, colocaríamos el pipe acá. Y al último campo hay que colocarle /R /N. Vamos a ver cómo hacemos ese cambio al archivo de formato. Como pudieron ver, vimos el antes y el después de la modificación de los archivos de formato. Un detalle muy importante es que no solamente SQL Car requiere cambios, sino que también SQL Int requiere cambio a SQL Car. Bien, ya eso fue aplicado. Vamos a ver ahora el contenido de mytext utilizando el format file. Aquí estamos especificando con el Open Row Set la ruta completa con el bulk. Aquí está el archivo de texto. Aquí está nuestro format file, como pueden ver. Le estamos indicando también cuál es la primera fila que vamos a mostrar. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver, acá tenemos las informaciones del archivo de texto. Esto es sin utilizar una tabla física en SQL Server. Podemos leer un archivo de texto directamente. Ahora vamos a leer el CSV. Mismos parámetros. Indicamos que la primera columna, la primera fila va a ser la número 2. Obviamente, no queremos ver el encabezado porque queremos que se ponga en la parte de arriba. Ejecutar. Y aquí están nuestros 1000 registros, tal y como están en el archivo CSV. Ahora vamos a ver Bulk Insert. Con Bulk Insert podemos insertar información desde un archivo hacia una tabla. Por fines prácticos, vamos a crear una tabla temporal llamada SQL Export, que tiene la misma estructura que la SQL Export que creamos hace un momento en Corporate Data _East 1. Vamos a crearla y listo. Luego de esto está la sintaxis del bulk insert, como pueden ver acá en esta parte. La sintaxis es bulk insert. Especificamos la tabla. En este caso, como es una tabla temporal, solamente ponemos el nombre. Si fuera una tabla física, tendríamos que colocar base de datos, esquema y el nombre de la tabla. Especificamos dónde está ubicado nuestro archivo CSV. Y seguido de esto viene un with. Dentro del with vienen opciones. Por ejemplo, acá tenemos first row, que es la primera fila que vamos a importar. Fill Terminator es
básicamente el separador. En este caso tenemos una coma, porque SQL export.csv es un archivo separado por comas. Si estuviera separado por otro carácter, tendríamos que colocarlo acá. Row terminator tiene /n. Esto es normal en archivos que fueron generados bajo Windows. También puede utilizarse /r/n, o en el caso de que fuera un archivo generado por Ubuntu Linux, se utilizaría 0x0a. Batch size es el tamaño del lote, la cantidad de registros que va a pasar por lote. En este caso le colocamos 250. Puede ser un número mayor o un número menor. Max errors es la cantidad de errores permitidos antes de que se cierre el proceso. Si hay más de 2 errores, pues el proceso se cierra y se termina. Tablock le coloca un bloqueo a la tabla durante el proceso. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver, acá tenemos el resultado por lotes hasta llegar a los 1000 registros. Podemos hacer un select a la tabla y ver el contenido. Y aquí está todo el contenido. Podemos también hacer un experimento. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a buscar la tabla que creamos físicamente. La SQL export ubicada en corporate data _east 1. Vamos a jugar un poco con esta información. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un select star from y colocamos el nombre de la tabla. Si hacemos un select a esa tabla, vemos que está vacía. A manera de práctica, vamos a colocar exactamente estas informaciones en el bulk insert, ya que tiene exactamente la misma estructura. Si ejecutamos el bulk insert contra esa tabla, podemos insertar los registros correctamente. Vamos a hacer un select y ahí están los 1000 registros. Utilizando xpcmd shell, podemos ejecutar comandos de cmd dentro de nuestra instancia de SQL Server. Por buenas prácticas, es muy importante que esta opción esté apagada y que solamente se encienda cuando se necesite, y tan pronto no se necesite, se apague. Esto evita que se ejecute cualquier código malicioso que pueda interferir dentro del sistema operativo, haciendo operaciones tales como borrar archivos o renombrar archivos, o incluso ejecutar aplicaciones con código malicioso. Para habilitarlo, necesitamos ejecutar el sp_configure, como ven acá, indicarle show advanced options, reconfigure. Seguido de esto, otra vez sp_configure, colocamos xp_cmd shell 1, reconfigure y go. Automáticamente hacemos eso, xp_cmd shell queda habilitado. Para este ejemplo, vamos a utilizar una tabla temporal, ya que vamos a leer un archivo de texto y vamos a insertar el contenido del archivo dentro de esa tabla temporal. Luego de esto, vamos a apagar el xpcmd shell y vamos a ver el contenido de esa tabla temporal. Bien, vamos a seleccionar, acá tengo 3 ejemplos. Vamos a seleccionar el contenido de un archivo que se llama mylist. Vamos a ver físicamente mylist. Mylist, como pueden ver, es una lista. Esta lista contiene nombres de frutas. Lo que vamos a hacer con xpcmd shell es que vamos a ejecutar el comando type. Si se fijan, acá tenemos un comando type. Voy a colocarlo en la ventana del CMD que tengo a la derecha para que entiendan lo que es lo que hace el comando. El comando me muestra el contenido del archivo de texto. En este caso, utilizando este comando, vamos a insertar esa información dentro de nuestra tabla temporal. Ejecutamos el código desde el principio, habilitando el xpcmd shell, creando la tabla, insertando, ejecutando y luego apagando xpcmd shell. Bien, ahora vamos a ver nuestra tabla temporal.
y aquí está el contenido de la tabla. Esto pudiera tener una utilidad de recoger información de un archivo de texto que reciba entrada de información de algún sistema. Se ejecuta, se inserta en una tabla, el archivo puede renovarse con nueva información y podemos volver a reinsertar en la tabla la información generada dentro del archivo. Parsename y string split son dos funciones muy importantes a la hora de trabajar con archivos importados. Para entenderlas mejor, vamos a volver hacia el XPCND shell que tenemos acá y vamos a importar a la tabla un archivo y después otro. En este caso, vamos a trabajar con un archivo que se llama CND test 4 columns, que es un archivo que tiene información separada por comas y 4 columnas. También vamos a ver otro archivo que se llama CND test 5 columns, que tiene 5 columnas. Es la misma información, pero con una columna adicional. Ok, vamos a importar el de 4 columnas primero. Vamos a ver la tabla haciendo un select. Como pueden ver, tenemos exactamente la misma información que vimos en el archivo físico. Vamos a mejorar esa información. Vamos a hacer que se vea como si fuera una tabla. Vamos a utilizar parseName y con parseName podemos pasarle parámetros tales como cuál es el separador de campos que tenemos. En este caso ven que colocamos una coma, colocamos un alias y colocamos una secuencia. Vamos a ejecutar. Como pueden ver, ya mi información me aparece como una tabla. Acá están los alias que les había definido a cada una de las columnas. Con string split también podemos hacer algo parecido. Si se fijan, tenemos la misma información. Ahora vamos a hacer la prueba con CND test 5 columns. Vamos a comentar acá y vamos a quitar el comentario acá. Luego hacemos la importación hacia la tabla. Verificamos el contenido de nuestra tabla temporal. Y efectivamente, ahí están nuestras informaciones. Ahora vamos a arreglar la forma que se ve. Vamos a ponerlo como una tabla. Primero vamos a hacerlo con parseName. Pero al hacerlo con parseName, ya que son más de 4 columnas, en este caso 5, parseName no me trae nada de información. Todo me lo devuelve como null. Esto es normal porque es un límite de la función. En esos casos debemos utilizar string split, como lo ven acá. Si utilizamos string split con las 5 columnas, sí podemos ver la información correctamente. Y realmente son 5, 6 o más columnas las que se pueden utilizar con string split. Adicionalmente a lo que vimos, también podemos combinar la función string split dentro de un pivot. Vamos a ver el resultado. Y básicamente es el mismo, pero utilizando un pivot. Hasta aquí hemos llegado con este video. Si le gustaría contratarme para sus preguntas y soluciones de SQL Server, puede hacerlo a través de Fiverr, Upwork o LinkedIn. También puede descargar los scripts de este y otros videos desde mi página de GitHub. Por favor, presione like y subscribe. También puede dejarme un comentario o pregunta si así lo desea. Muchas gracias.